pantalla, ¿ok? ¿Cómo han estado este fin de semana? ¿Toda esta semana cómo han estado? Qué bueno. Sería excelente que encendieran los micrófonos para poderlos escuchar. Ok, ahora sí vamos a dar inicio entonces a la clase. Pero primero, déjenme presentar la pantalla, obviamente. Ok, ahora sí, entonces, en biología de cuarto medio, hoy lamentablemente es nuestra última clase académica como tal. ¿Por qué? Porque es nuestra última clase debido a que el viernes que viene es feriado, ¿ok? Es día del profesor, y luego viene la última prueba que tenemos con biología de cuarto medio, ¿ok? Entonces esta sería nuestra última clase académica como tal. Para empezar a explicarles de qué se trata la clase, que ya saben, pueden observar que es de transfusiones de sangre, y vamos a hablar obviamente de la sangre. Eh, ya sabemos entonces que el viernes 16 obviamente no tenemos actividades y volvemos el viernes 30, viernes 23 con la prueba final, ¿ok? Denme un minutito para aceptar acá a Noelia y empezamos como tal la clase. ¿Tienen alguna duda? No, profe. Bien. Ok, vamos a terminar de configurar aquí y nos vamos directamente. Entonces, como sabemos en biología de cuarto medio, seguimos hablando de la unidad número 3, seguimos hablando en el objetivo de aprendizaje número 8, que habla sobre el trasplante de órganos y cómo nuestro cuerpo acepta esas cosas que no son naturales de nosotros, ¿no? Son de otras personas. En el caso de las transfusiones de sangre, esto normalmente se ocupa para poder salvar la vida de personas, ¿ok? Eh, y también por muchos motivos necesarios, como por ejemplo algunas operaciones, algunos tratamientos quirúrgicos, algunos accidentes, ¿ok? O pacientes con algunas enfermedades crónicas, como algún tipo de cáncer, algún tipo de leucemia, pacientes que necesiten algún componente de la sangre, ¿ok? Y lógicamente esto proviene de otra persona. Recuerden que la sangre no se puede crear de forma artificial, siempre y cuando obviamente debe ser extraída de otra persona, que esté sana, posiblemente en su totalidad, y que sea compatible en nuestro grupo sanguíneo. ¿Ok? Ya vamos a explicar lo de los grupos sanguíneos. Pero normalmente se hace una transfusión de sangre a nivel médico es cuando la otra persona, la persona accidentada o la persona enferma, por decirlo entre comillas, lógicamente ha perdido sangre, ¿no? Y lógicamente se acude al banco de sangre, se acude a una persona que sea cercana a ese paciente, eh, y se le toman muestras de sangre para poder realizar esta transfusión de sangre, ¿ok? Ya sabemos entonces, obviamente, que la sangre no se puede crear en un laboratorio y que hay varios tipos de sangre. Así como hay varios tipos de sangre, hay varios tipos de factores RH, que ya vamos a explicar qué es, que son componentes adicionales a la sangre, y que la sangre no es solamente glóbulos rojos, ¿ok? Eh, Lógicamente, antes de la transfusión de sangre hay que hacer una serie de exámenes a esa sangre que están donando la persona para evitar que sea... que tenga alguna infección de transmisión sexual, que tenga algún tipo de enfermedad autoinmune, que tenga algún tipo de enfermedad infecciosa, no solamente de transmisión sexual, cualquier tipo de enfermedad infecciosa que se pueda transmitir a través de la sangre. ¿Ok? Vamos a aceptar acá a Amanda. Pero en líneas generales, normalmente cuando vamos a donar sangre, se hace un examen previo o a esa misma bolsita de sangre que por lo general son 500 mililitros que nos pueden sacar al día, o sea, por vez, ¿ok? No se puede diario, se puede casi mensual, ¿ok? Lo ideal sería hacerle un estudio a esa sangre que se está donando para evitar todos los posibles inconvenientes que tenga si esa persona también está enferma. Ahora, antes de hablar de la transfusión como tal, vamos a hablar de la sangre. La sangre, lógicamente, sabemos que corre por nuestras venas, forma parte del sistema circulatorio. El corazón es el encargado de bombearlo a través de todas las tuberías del cuerpo, que en este caso son las venas y arterias, ¿no es cierto? Eso es anatomía básica de séptimo básico. ¿Sí se acuerdan de eso, cierto? ¿Sí o no? Están muy calladitos. Sí, profe. Bien. Aparte, ya sabemos entonces que la sangre está en nuestro cuerpo, es bombeada por el corazón a través de todo
el sistema circulatorio, y esta está compuesta principalmente por glóbulos rojos, ¿ok? Luego le siguen los glóbulos blancos, las plaquetas y el plasma. Lógicamente, los glóbulos rojos son los encargados de transportar el oxígeno en el cuerpo, ¿ok? Estos se encargan de hacer el intercambio gaseoso con los pulmones para así poder cambiar el dióxido de carbono que produce nuestro cuerpo a través de la respiración celular y absorber el oxígeno que nuestros pulmones pueden inhalar, ¿ok? Y en ese proceso de intercambio gaseoso, la sangre se devuelve al corazón para poder ser otra vez bombeada a todo el cuerpo y poder empezar el intercambio gaseoso tomando el CO2 de todo el cuerpo y repartiendo oxígeno. Los glóbulos blancos forman parte de nuestro sistema inmune, que hablábamos las clases pasadas. Y también lo hablábamos en célula, en el electivo de célula. Los glóbulos blancos forman parte de nuestro sistema inmune, específicamente los linfocitos, los varocitos, los eritrocitos, monocitos, etcétera, 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 y forman parte aproximadamente del 4% de toda nuestra sangre. Toda la sangre como tal está compuesta por plasma, ¿ok? Es como el líquido que aglutina todo, es como lo que engloba todo. Y este plasma es ese mismo plasma que vemos en las dietéticas que nos extraen sangre, centrifugan la sangre para poder separarla, ¿ok? Tener el decantado de un sitio y el plasma de otro. El plasma lo extraen y puede ser inyectado en varias partes del rostro, en varias partes para cirugías estéticas, etcétera, etcétera, que obviamente el plasma es rico no solamente en plaquetas, ¿ok? Que las plaquetas en teoría nos ayudan a regenerar más rápido la piel, ¿ok? Y por eso es que se ocupa en tratamientos médicos, estéticos, mejor dicho. Ya que sabemos cómo está compuesta la sangre, ahora sí podemos hablar de los tipos de sangre, ¿ok? Existen 4 tipos de sangre específicamente. Existe el tipo de sangre A, el tipo de sangre B, el tipo de sangre AB y el tipo de sangre O. Pero aparte de esos 4 tipos de sangre que poseemos, obviamente algunos de los 4 poseemos todo el mundo, hay un factor que se llama RH. El factor RH corresponde a cómo son los anticuerpos en el plasma y cómo son los antígenos dentro de la sangre. Y esto corresponde al factor RH positivo o el factor RH negativo, ¿ok? Y eso es lo que podemos observar en estos grupos, que existe A positivo, A negativo, B positivo, B negativo, AB positivo, AB negativo, O positivo, O negativo, ¿ok? Y cada uno corresponde a distintos tipos de factores, ¿ok? En el caso del A positivo, pueden observar que tiene eritrocitos distintos, ¿ok? En su composición celular, por decirlo de esa manera. Igualmente el B positivo. El A negativo no tiene la parte externa, el glóbulo está totalmente desnudo, simplemente la sangre es de tipo A, ¿ok? Y la A positivo tiene todas estas cositas púrpuras que pueden ver en la foto, ¿ok? En cuanto a el B positivo, pueden observar que las cositas que se le agregan a los lados, que en este caso son eritrocitos, antígenos, vemos que son de forma distinta, ¿ok? Miren que tiene otra forma y hasta otro color para poderlo distinguir, ¿ok? El AB es una combinación, obviamente, entre el A y el B positivos. El AB negativo no tiene nada, el O positivo no tiene nada, el B positivo no, el B negativo, perdón, los negativos. Los negativos simplemente es el glóbulo rojo y ya, el eritrocito solo. En cambio, el A positivo, el B positivo, el AB positivo y el O positivo tienen antígenos que van alrededor del eritrocito, que eso prohíbe que sea combinable o que nosotros podamos transferir sangre, transfundir sangre, es la palabra correcta, ¿ok? A otra persona que sea de grupo H, de grupo factor RH distinto. Por ejemplo, yo soy O negativo, ¿ok? Y yo puedo recibir cualquier tipo de sangre porque mi eritrocito no tiene ningún tipo de antígeno, ¿ok? Y yo puedo recibir cualquier tipo de sangre, soy un receptor universal. Ya, las personas que tenemos O negativo, sangre O negativo, podemos recibir cualquier tipo de sangre. Mientras que las personas A positivo, si mal no recuerdo, o A negativo, no recuerdo, ya vamos a pasar a la próxima diapositiva para solucionar la duda, son los donadores universales. A negativo son los donadores universales. Ellos pueden donarle a cualquier persona porque el eritrocito está totalmente desnudo
y el tipo de sangre A es totalmente conocido, ¿ok? Para el cuerpo. Todos los cuerpos lo van a reconocer. Pero si el A es positivo, cambia la cosa porque los antígenos van a limitar y puede haber un choque anafiláctico, puede haber un rechazo a la transfusión de sangre y puede provocar la muerte de la persona, ¿ok? Por eso debemos saber bien nuestro tipo de sangre en un accidente de tránsito, en alguna operación quirúrgica, etcétera, etcétera. ¿Sí me van entendiendo lo que les estoy explicando? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Aparte de eso, ya sabemos obviamente qué significa RH positivo o RH negativo. Ya sabemos entonces que hay 4 grupos de sangre, O, A, B y AB, ¿no es cierto? Y que a esto se le agrega el factor RH. Y que este factor RH, lógicamente, nos ayuda a que los marcadores de la célula, del eritrocito específicamente, pueda ser compatible o no con esa otra persona a quien le vamos a donar sangre. ¿Ok? Obviamente esto lo estudian los médicos especialistas en el tejido hematopoyético, que es el tejido sanguíneo. ¿Ok? Eh, y como tal, hay 8 tipos de sangre conocidos o más comunes. Existen por allí, hay un tipo de sangre que le dicen sangre dorada. No sé si han visto la noticia, casos curiosos, etcétera, etcétera, pero solamente lo poseen, creo que 42 personas en todo el mundo. Es un tipo de sangre muy, muy, muy difícil de encontrar y hasta es una mutación genética. ¿Ok? Lógicamente se dice que es la descendencia de una sola especie de Homo sapiens. ¿Ok? Y recuerden que ya nosotros en nuestra década somos Homo sapiens sapiens. ¿Ok? Los que nacimos de la década de los 90 hacia acá. Nos consideramos otra especie de seres humanos, biológicamente. ¿Ok? Eh, Aparte de eso, como les comentaba, ya sabemos entonces que existen, lo más común, son 8 tipos de sangre, y acá pueden observar O negativo, que en mi caso, por ejemplo, vemos que puedo recibir transfusiones de sangre de cualquier tipo de sangre, debido a que mi eritrocito está totalmente desnudo y él puede recibir cualquier tipo de sangre, tenga o no tenga antígenos, ¿ok? En su factor RH. Mientras que el factor O positivo solamente puede recibir de los O positivos y de los RH positivos, porque el eritrocito lo va a aceptar, ¿no es cierto? El A negativo puede recibir de los AB y de los A, tanto positivos como negativos, porque los eritrocitos son compatibles. El A positivo solamente de los AB y A positivo. El B negativo de los B y de los AB, nunca de los A ni de los O, ¿ok? Porque no los reconoce. Los B positivos igualmente que de los A, solamente del AB y del B positivo. El AB solamente de los AB y si es positivo, solamente del positivo, del AB positivo. Esto nos hace saber si nosotros somos compatibles o no con cualquier tipo de sangre, obviamente, y para evitar consecuencias en ese proceso de transfusión de sangre. ¿Han conocido a alguna persona que haya transfundido sangre alguna vez? Cuenten. Por mi parte, no. ¿Y han donado sangre alguna vez? No, yo no. Bueno, y que igual son menores de edad, por lo general no es tan común que una persona, perdón, menor de edad done sangre, ¿ok? Pero por lo general, si la persona está totalmente sana, no tiene tatuajes de menos de 5 años, de más de 5 años, de menos de 5 años, o sea, para donar sangre por lo general en los países menos desarrollados, hablando de Venezuela, por ejemplo, que es mi caso personal, a las personas con tatuajes no las dejan donar, pero esto es un poco incierto, ¿ok? Porque obviamente... Profe, tengo una duda. Cuente. Que, por Dime. ejemplo, mi papá tuvo tifus y no puede donar sangre. ¿Por qué se debe? Porque los antígenos en la sangre, cuando vemos sistema inmunológico, hablamos del IgG y del IgM, ¿cierto? Y con este tema del coronavirus como que nos hemos vuelto expertos. El IgM se crea durante la enfermedad, es un anticuerpo que se crea durante la enfermedad. Y siempre cuando la enfermedad desaparece, el IgM desaparece. Pero el IgG se crea luego que la enfermedad desaparece. Y esto nos va a durar un periodo de tiempo muy grande dentro de nuestro cuerpo. Y obviamente nuestra sangre lo transporta. ¿Para qué es el IgG? Que es un antígeno, es un anticuerpo.
Esto sirve para que cuando el virus o la bacteria entre nuevamente en nuestro cuerpo, el cuerpo sea capaz de reconocerlo rápidamente y atacarlo y no volvernos a enfermar. Cuando a nosotros nos da una infección de cualquier tipo, respiratoria, como el tifus, nos da influenza, hepatitis, cualquier tipo de infección, esos IgG, o sea, esos anticuerpos siguen en nuestro sistema, ¿ok? Y por lo general, si vamos a donar sangre, hacen una serie de exámenes para ver si todavía tenemos los IgG, que por lo general siempre duran bastante tiempo en el cuerpo, aproximadamente, depende del virus, entre 5 a 10 años. Por eso es la importancia de las vacunas y los refuerzos, que lo hablábamos en clase de célula. Entonces, no puede donar sangre porque su IgG todavía está positivo, todavía tiene anticuerpos de esa enfermedad y la otra persona que posiblemente reciba la transfusión no lo tenga. Entonces va a haber un choque de anticuerpos, ¿ok? Y ahí es donde va a haber un problema de compatibilidad con la sangre. Igualmente pasa, obviamente, con la hepatitis A, la hepatitis C. Las personas con hepatitis B no pueden donar sangre debido a que su hígado está muchísimo más comprometido que con la hepatitis A, que es más viral, es más sencilla, o la hepatitis C, que es un poco más crónica, pero controlable, ¿ok? Igualmente todas las hepatitis son malas. La A es la más o menos fácil de curar, ¿ok? Pero las otras dos son de transmisión sexual o de descuido hepático, entonces es un proceso más complicado donar con hepatitis. Igualmente las personas que tuvieron tuberculosis, las personas que a pesar de que no es un virus, es una bacteria, igualmente quedan los anticuerpos en el cuerpo, ¿ok? En el sistema inmune, y es imposible donar sangre porque la otra persona no tiene esos anticuerpos. No sé si me estoy explicando, ¿sí me están entendiendo? Sí, profe. Bien. Sí, se entiende. ¿Profe? ¿Sí? Tuve una confusión porque tengo entendido de que la sangre universal, o sea, que puede donar a cualquiera, es O negativo. O negativo es el que puede ¿Negativo? donar y recibir. Ah, ya. Ya, perfecto. Nosotros podemos donar y recibir a cualquier tipo de sangre. ¿Okay? Los que no pueden donar y recibir a ningún tipo de sangre es el AB positivo. Porque sus factores y sus eritrocitos son totalmente especiales. ¿Ok? Pero los O positivos, o negativos, perdón, podemos donar porque nuestro eritrocito es totalmente compatible y todos nos pueden donar a nosotros. ¿Ok? Normalmente, aparte de eso, por lo general se pueden hacer donaciones de sangre cada 3 meses aproximadamente, para que nuestro cuerpo se regenere totalmente, para que todo nuestro sistema inmune vuelva a ser el mismo. Recuerden que nosotros tenemos aproximadamente de 5 a 7 litros de sangre, de acuerdo al peso, la edad, la estatura y todo eso, ¿no? En cada cuerpo es distinto, obviamente, pero para que nuestra médula ósea vuelva a regenerar todos los componentes de esa sangre, o sea, lleva un tiempo prolongado, ¿ok? Pero hay mitos. Hay mitos que, por ejemplo, dicen que al momento de donar sangre la persona engorda, o sea, entra en un periodo de gordura. Eso es totalmente falso, ¿ok? Son mitos. No, la persona no va a engordar por donar sangre. Se puede sentir débil, puede estar débil por una semana aproximadamente, mientras se regenera toda su sangre como tal, ¿ok? Lo ideal es llevar una dieta equilibrada después de donar sangre o de recibir la transfusión, pero igualmente si recibe la transfusión es porque tuvo un accidente o tiene una enfermedad y obviamente debe cuidarse, ¿no? La persona que dona sangre, por lo general, trata de llevar una dieta balanceada la primera semana, antes y después de donar, ¿ok? Para reducir todos los valores de riesgo que pueda tener al donar sangre. Y lo máximo, es mucho para extraer de una persona, serían 500 mililitros, ¿ok? Es mucho, es mucho. Yo recuerdo que he donado sangre 2 veces en mi vida. Y no, es normal, es totalmente sencillo, te colocan una vía en el brazo, ¿ok? Te toman una vía periférica, obviamente, en la vena del brazo, y de allí, lógicamente, por gravedad, colocan la bolsita en un recipiente especial al lado de la silla donde vas a estar, y allí por gravedad va bajando la sangre a la bolsita, ¿ok? Al recipiente, que es una bolsa, obviamente hermética, no puede estar en contacto con nada la sangre.
Y a mí, por lo general, me sacaron 400 mililitros la primera vez, recuerdo, porque cada una de las bolsitas tiene 200 mililitros. Y me pudieron extraer 2 bolsitas. Y luego de eso tuve una dieta normal y yo no engordé. Totalmente falso. No engordé absolutamente nada. Igual la chica que me tomó la sangre, tomó la vía, me explicó las cosas que por lo general la gente inventa, o sea, comenta entre ellos. Y recuerden que esa sangre va al banco de sangre y antes de eso toman una muestra para poderla llevar al laboratorio y obviamente saber que esa sangre es totalmente segura, ¿ya? Antes de del protocolo para donar sangre, te hacen una serie de preguntas, ¿ok? Hacen una serie de preguntas como si tuviste relaciones sexuales sin protección, si tuviste algún tipo de enfermedad venérea o algún tipo de enfermedad de transmisión sexual en los últimos años, si tuviste hepatitis de algún tipo en los últimos años, si tienes un tatuaje que te hayas hecho recientemente en los últimos años. Con la cuestión del tatuaje es más que todo para evitar infecciones que no se hayan detectado. Recuerden que la mayoría de las personas se tatúan y ya, ¿ok? Hay centros de tatuajes especializados para darte un certificado de cuándo te lo hiciste, que todo está totalmente esterilizado, etcétera, etcétera, pero por lo general eso no se ocupa. Estamos en Latinoamérica, así que menos se ocupa. Aparte de eso, lógicamente prefieren descartar a las personas que tienen tatuajes para evitar ese proceso de pedir el certificado de cuándo se tatuó, si era un tatuador correcto, un tatuador profesional, etcétera, etcétera. Entonces, por lo general descartan a la persona que está tatuada, ¿ok? Igualmente a las personas que normalmente tienen una vida sedentaria por los índices de grasa dentro de la sangre, ¿ok? Y aparte, en este caso el colesterol malo y el colesterol bueno, y aparte de eso, también descartan a las personas que tienen estilos de vida alcohólicos, fumadores o tienen algún tipo de adicción o drogadicción, ¿ok? Adicción de cualquier tipo, a los azúcares, a la Coca-Cola, a cualquier bebida, al cigarrillo, hablemos obviamente de las ilícitas, marihuana, algún tipo de droga, coca, etcétera, etcétera, ¿ok? Por lo general descartan a esas personas al tiro de una vez, ¿ya? Lógicamente para evitar el proceso y que esa sangre normalmente va a un laboratorio, ¿ok? Para empezar a separarla en algunos componentes, por ejemplo, en algunos tipos de sangre solamente extraen las plaquetas, en otros solamente extraen el plasma y en otros solamente los glóbulos rojos o los glóbulos blancos. Es muy difícil que la sangre esté totalmente completa, ¿ok? Ha pasado por un periodo muy riguroso para poder llegar a ese estado, ¿ok? ¿Sí me están entendiendo lo que les estoy explicando? Sí, profe. Sí, Bien, profe. entonces ya sabemos para cerrar y concluir que existen 8 tipos de sangre por lo general, donde, bueno, ahí hay un ejemplo de cómo se extrae, que por lo general buscan obviamente la compatibilidad de las personas. El O negativo es el donador y receptor universal, ¿ok? Debido a que los eritrocitos, o la fórmula química, mejor dicho, de la composición sanguínea no tiene ningún tipo de antígeno que pueda perjudicar a los otros tipos de sangre, y el O por lo general es aceptable por el A y por el B y por el AB, ¿ok? No es tan perjudicial, es adaptable. El tipo de eritrocito del O negativo es adaptable y es el más común en el mundo, por si no lo sabían también. Lógicamente existen riesgos al tomar la transfusión de sangre a la persona, al paciente, no al que dona, al paciente. Y lógicamente la mayor complicación es rechazar la sangre. Y obviamente allí la persona va a entrar en un shock anafiláctico, va a empezar un proceso de convulsión, va a empezar un proceso de erupción en la piel, es como una intoxicación, ¿ok? Donde obviamente hay medicamentos para poder controlar eso y poder empezar a limpiar la sangre. Esa persona tiene que dializarla, pasar una vena central a través de la aorta o la yugular, ¿ok? Donde pasan a una máquina, va extrayendo la sangre, la va limpiando y purificando, y otra vía te va inyectando tu misma sangre, ¿ok? Esas son las personas que le hacen una diálisis. Y sabemos que una diálisis también no solamente la realizan las personas con transfusión de sangre, también la realizan las personas que tienen deficiencia renal o algún tipo de cáncer, ¿ok? Para poder limpiar su sangre porque no tienen el proceso de excreción natural, ¿ok? No pueden orinar por cualquier razón
o sus riñones están totalmente comprometidos y hay que dializarlos a través de una máquina para poder filtrar todos los componentes dañinos de la sangre, toxinas, urea, creatinina, que va liberando nuestro cuerpo y nuestros riñones filtran, ¿ok? Y también, aparte del rechazo de la sangre, puede haber una infección hemática, una infección de la sangre, a través de, si la sangre no se examina correctamente, las transfusiones pueden estar infectadas con cualquier tipo de virus. Ya habíamos hablado hepatitis C, hepatitis B, VIH, aunque es muy poco probable debido a que esto pasa un riguroso proceso para poder transfundir la sangre a otra persona, ¿ok? Esto es de bastante delicadeza y es bastante delicado, así que obviamente tienen unos rangos, unos límites para poder hacerlo, ¿ok? ¿Sí me van entendiendo? Sí, profe, sí se va a entender. Entonces, para concluir, ya sabemos que existen 8 tipos de sangre, los O, los AB, los A y los B. Y aparte el factor RH positivo o negativo, que son los antígenos que normalmente están alrededor del eritrocito, ¿ok? Que existen riesgos a la persona que se le va a transfundir la sangre y que por lo general pasan un proceso de prueba para que esta sangre pueda ser ingresada al cuerpo de otra persona, ¿no es cierto? Por ahora ya sabemos entonces que esta ha sido toda la clase, ¿ok? Igualmente les voy a subir la clase al Classroom para que nos quede de soporte y poder estudiar en las próximas clases, ¿no es cierto? Para la prueba final, que recordemos que es el viernes 23, ¿ok? Sería nuestra última clase y prueba como tal. Y lógicamente vamos a empezar a estudiar desde el segundo semestre, ¿ok? Alergia, VIH, vacunas, la segunda prueba obviamente, la primera prueba, trasplantes, y acá me faltó el nombre, que no se los coloqué, disculpen, transfusiones de sangre. ¿Tienen alguna duda, chiquillos, con respecto al cronograma? Profe, yo no tengo dudas sobre el cronograma. Le quería preguntar algo sobre la materia. Ok. Que yo tengo entendido que cuando la mamá está embarazada y el bebé tiene otro tipo de sangre, por ejemplo, la mamá es negativo y el bebé es positivo, o sea, se llama eritoblastosis fetal, creo. Sí. La mamá genera anticuerpos contra el bebé. Entonces, Sí. ¿qué pasa si tiene que inyectar algo así? Existe una vacuna que por lo general las mujeres obviamente por eso deben ir a un control natal, ¿ok? Y el ginecólogo y el obstetra le colocan una vacuna en dado caso que el bebé, esa vacuna hace que la mamá genere otro tipo de anticuerpos y no mate al bebé. Recuerden que el cuerpo va a reaccionar de manera negativa porque lo va a reconocer como un cuerpo extraño, ya que no es compatible el tipo de sangre, lo va a reconocer como un agente infeccioso y va a empezar a dañar al bebé, ¿ok? Eso pasa con la combinación, obviamente, genética, tanto del papá como de la mamá, al momento de crear el bebé. Cuando un hombre y una mujer tienen tipos de sangre distintos, ¿ok? Por lo general, en la transmisión genética, recuerden que mitad de la carga genética la da el papá y mitad de la carga genética la da mamá, y solamente se va a expresar la que es dominante, ¿ok? Si en este caso, por ejemplo, es dominante AB y la mamá es, qué sé yo, B negativo, ¿verdad? Y el niño es AB positivo. Recuerden que los AB positivos solamente pueden transfundir sangre a AB positivo, por ejemplo. Es poco común, pero sí pasa. La mujer va a empezar a rechazar el cuerpo del bebé porque este bebé se va a ver. Recuerden que el bebé está conectado a través de la mamá por la placenta y el cordón umbilical. Por allá hay el intercambio de sangre, por allá hay el intercambio de nutrientes para que el bebé pueda desarrollarse, obviamente. Si este intercambio de sangre entre bebé y mamá es malo, ¿okay? Que ahí hay un sistema circulatorio distinto, ¿okay? Va a haber un sistema circulatorio parenteral porque va fuera del cuerpo humano de la mujer, obviamente, dentro de la matriz, pero es ajeno al cuerpo, es algo que se está creando para crear nueva vida. Por lo general, si esto ocurre, normalmente los doctores, los médicos deben hacer pruebas, y para eso son las pruebas de los embarazos iniciales, y le colocan una serie de tratamientos para que la mamá no rechace el cuerpo del bebé dentro del útero. ¿Sí me estoy explicando? Eso Sí, profe. en la actualidad es muy poco probable que la mujer pierda el bebé porque tengan distintos tipos de sangre. En la antigüedad obviamente era muy común, pero
por lo general las personas son muy compatibles sanguíneamente. No es raro, ¿ok? Pero es raro que no sea tratado, ¿ok? Ya que los hospitales obviamente cuentan con eso. Es uno de los primeros exámenes que la mujer al momento de estar embarazada se hace, ¿ya? Aparte de todas las vitaminas prenatales, etcétera, etcétera, ella debe tomar una serie de medicamentos para poder ser compatible, o mejor dicho, el bebé sea compatible con ella, ¿ya? Es muy similar a como, por ejemplo, cuando la mamá es seropositiva o tiene VIH, es muy similar para no transferirle ese tipo de sangre al bebé, se debe tomar una serie de medicamentos para poder evitar infectar al bebé, ¿ya? Es muy similar. Pero esto es controlable, en la actualidad es muy controlable, para evitar que el bebé muera, obviamente, o para evitar que se infecte con algún tipo de enfermedad, obviamente, ¿ya? Por lo general son una serie de vacunas. Le colocan una serie de vacunas que ignoran ese cuerpo que está allí del bebé y tratan de atacar esa otra vacuna que están inyectando, ¿ok? Para burlar el sistema inmune de la mamá, ¿ya? ¿Sí me entendieron, chiquillos? Sí, profe. Bien, entonces, para ir cerrando entonces el tema de transfusiones de sangre, ya sabemos que es nuestra última clase, ¿ok? El viernes que viene es feriado, como les comentaba, y nos volvemos a ver directamente para la prueba. Exactamente a las 2 de la tarde, nos conectamos el viernes 23, vemos nuestra última prueba de biología, ¿ya? Y luego nos conectamos la semana siguiente para saber nuestras calificaciones finales, ¿vale? Ok, profe. Bien, mis niños, entonces, ya sabemos que no nos vemos el viernes que viene, nos vemos el jueves en célula, los que vemos célula, y luego nos vemos el viernes 23. Y allí hablamos tanto de la prueba como de las calificaciones finales y los estudiantes rezagados, ¿ok? Los estudiantes que aún deben calificaciones. La prueba es de todo el semestre, Daniel. Son 5 o 6 temas. No hemos visto tantos temas. Hemos visto, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 temas. Es de todo el semestre. De todo el segundo semestre. Bien, aparte de eso, recuerden que igualmente van a ser preguntas de selección simple, difícilmente va a tener desarrollo, pero aparte de eso, hay una guía que evaluar y se les comento el viernes que viene, ¿ok? ¿Tienen alguna duda? No, profe. No, Bien, profe. mis niños, entonces ya podemos cerrar el día de hoy, ya pueden descansar por su fin de semana largo y nos vemos entonces el jueves en célula, ¿vale? Disfruten sus mini vacaciones y que pasen feliz fin de semana. Chao, chao, se me cuidan. Chao, profe. Chao, profe, que esté bien. Chao, igual. Cuídate Chaito. mucho, que le vaya bien. Igual, chaito.